Gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, que reina y vive por todos los siglos y que nos da la oportunidad de vivir y que nos da las fuerzas y el aire para respirar. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno que cada día nos ayuda a nosotros en nuestro medio vivir. Y nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él está aquí y que Él es nuestro primer invitado en este momento para predicar su palabra por este medio. Y que el Señor sea bendiciéndoles a todos y que el Señor sea dándole las fuerzas cada día a todas aquellas personas que necesitan de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Dios es un Dios grande. Bueno, y le doy las gracias a mi Dios por darme esta oportunidad de poder compartir su palabra por este medio. Y voy a empezar en este momento con la oración para seguidamente compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, Señor de la gloria, bendito eres mi Rey, Señor Jesús de Nazareno, Dios de la gloria, Rey y soberano, Salvador, Padre mío, mi Rey. Oh Dios de la gloria, Señor Jesús, aquí estoy, Señor, una vez más delante de tu presencia, Padre bendito. Oh Dios de la gloria, para hacer tu voluntad, mi Rey, como usted, Señor Jesucristo, nos ha encomendado, Señor, predicar su palabra a todas aquellas personas, Señor Jesucristo. Oh Dios de la gloria, como usted dice, Señor Jesús, que todo aquel que creyere, Señor, en su palabra será salvo, Padre bendito, mas el que no creyere será condenado. Te doy las gracias, mi Señor Jesús, una vez más, porque sé, mi Dios, que tú estás aquí en este momento. Oh Dios de la gloria, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor Jesús. Santo eres, mi Rey. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor Jesús. Y que el Señor sea bendiciendo a todas aquellas personas que se están conectando y que el Señor sea tocando sus corazones, abriéndoles el entendimiento para que puedan entender su santa palabra. Porque sabemos que esta palabra es palabra de vida. Y voy a leer en Gálatas 1:6. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues buscáis ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, que reina y vive por los siglos de los siglos. Y dice el Señor en su palabra: estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de un evangelio diferente. Sabemos que esta palabra del Señor Jesucristo no es de ahora. Entonces vemos que no hay otro evangelio que nosotros podamos seguir, porque únicamente solo uno vino a morir en la cruz, a dar su vida. Entonces vemos que el Señor es el mismo desde el tiempo de la creación hasta ahora. Por eso dice el Señor en su palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque hay muchas personas que se apartan de la palabra del Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros recibamos su palabra. Pero hay muchas personas que se apartan de la verdad del Señor Jesucristo y siguen a otros que andan predicando un evangelio que en realidad no es la verdad del Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Por eso dice el Señor en su palabra que Él se queda, como decir en otras palabras, o sea, como bien también podemos decir nosotros, es muchas veces, pero sabiendo que está en la verdad o sabiendo que el Señor está testificando su palabra, su verdad, ¿cómo otro puede creer a otras fábulas? Entonces vemos que dice en el 7, y no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Señor. Mire, no es que hay otro evangelio, sino que hay otras personas que toman, es decir, la palabra del Señor y se forman ellos mismos haciéndose profetas a sí mismos y empiezan a dar otras enseñanzas que en realidad no debe de ser. Dios bendito, Padre Santo. Entonces vemos que el evangelio que el Señor nos ha dado es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces no es que nosotros debemos creer a otra persona que se haga pasar por decir y ser un profeta y nosotros podamos seguir a ese profeta, porque sabemos que todas aquellas personas son la creación del Señor Jesucristo, pero si ellos predican un evangelio, es diferente que ellos hubiesen venido a dar su vida, pero ellos no han dado su vida en la cruz del Calvario, sino que es el Dios que creó la humanidad, es el mismo que vino a dar su vida para que nosotros seamos hoy en día salvos. Y como dice en el 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como bien sabemos que ni nosotros que anunciamos la palabra del Señor podemos hacernos pasar, como decir, como un profeta, que nos prediquen, que nos adoren a nosotros, o que venga un ángel y de pronto se le aparezca y le predique otra cosa diferente y usted pueda creer a eso, a esa palabra de aquel ángel que se le aparezca. Dice el Señor, sea anatema. Y sabemos que la palabra anatema es decir maldito. Entonces veamos que si no hay otro evangelio, sino que únicamente el que el Señor nos ha dado, nos ha reflejado en su palabra, ¿cómo nosotros podemos creer a otros que se hacen pasar por profeta y en vez de predicar a Cristo, predicamos a los profetas? Entonces, todas aquellas personas están confundidas, están en un error creyendo que ese profeta les va a salvar. Entonces dice el Señor en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si
usted está recibiendo otra palabra que no sea del Señor, el Señor está testificando en su palabra que usted no está recibiendo bendición, perdón, sino maldición, porque dice, sea anatema, maldito aquel que se haga pasar como que si fuera en realidad alguien que tenga que usted adorarle o que tenga que predicarlo a él, porque sabemos que desde el momento que usted empieza a predicar otro evangelio diferente, pues está predicando a aquella persona. Y esa persona que se hace pasar por profeta, a usted no le va a salvar. Únicamente aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y dice, pues, buscáis ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mire, entonces nosotros tenemos que de veramente ver lo que a nosotros nos conviene. Si nosotros, es decir, vamos a seguir la palabra del Señor Jesucristo, si nosotros queremos un día ver a nuestro Señor de la gloria cara a cara, como dice Él en su palabra, que todo ojo lo verá en aquel entonces. Entonces, si nosotros queremos, es de veramente decir, ver al Señor, queremos vivir eternamente y para siempre con el Señor, pues nosotros no debemos buscar el favor de los hombres, sino el favor de Dios. Porque ese es el favor que a nosotros nos conviene y el que nos va a ayudar a que nosotros un día podamos partir de este lugar con el Señor Jesucristo. Entonces, démonos cuenta que si aún aquel evangelio que las personas andan predicando erradamente le agrada a los hombres, aún dice el Señor, no sería siervo de Cristo. No sería porque el hombre busca la comodidad que le agrade, que no le enseñen exactamente cómo se debe enseñar la palabra del Señor, que no le exhorten, sino llevar algo por encima nomás, es decir, donde pueda seguir viviendo su vida normalmente como la vive en el mundo. Por eso usted ve que hay muchas doctrinas que hoy en día se pintan, siguen con el pantalón y muchas cosas. ¿Por qué? Porque allí tienen una comodidad. Entonces, el que les está enseñando los tiene errado y los mantiene con un agrado de que a él les sirva de provecho. Y como vemos en Lucas, el Señor nos está enseñando en Lucas 16:16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mire, porque hay que de veramente esforzarse a buscar al Señor, tomar una decisión de nosotros entrar por esa puerta estrecha, porque sabemos que un día toda persona va a partir de este lugar, pero necesitamos prepararnos aquí en vida para así nosotros recibir nuestra herencia después de la muerte, porque sabemos que así como un estudiante se capacita en un colegio, en una universidad para mañana ser alguien, obtener un buen empleo, asimismo nosotros debemos de prepararnos para partir con el Señor. Porque sabemos que nosotros aquí en vida es donde vamos a hacer la preparación. La preparación no es decir después que se murió, usted va a obtener recién un beneficio. No, el beneficio usted se lo gana desde el momento en que usted está aquí en la tierra caminando. Y cuando usted ya parte de este lugar, es que usted va a recibir su herencia, lo suyo, lo que el Señor le tiene preparado. Y si usted creyó a esta palabra, usted va a recibir el favor de Dios, como dice el Señor en su palabra. Y si usted adoró a otra persona, es decir, como hoy en día se predican falsos profetas, entonces usted no va a recibir el favor de Dios, sino recibirá lo que es decir, lo que usted ha hecho, porque dice el Señor, si
Si aún nosotros o un ángel del cielo viene y nos predica un evangelio diferente, sea anatema, y sabemos que anatema es ser maldito, entonces recibirá pues la condenación y no es decir que va a recibir el favor de Dios, porque hasta, hasta Juan fueron los profetas. Desde allí el Señor empezó a predicar su palabra. Y si nosotros nos damos cuenta, pues no murieron, es decir, 2 ni 3 personas que vino a salvar la humanidad. Solamente vino el Señor, porque los que estaban al lado del Señor eran personas común y corriente, eran personas terrenales. Entonces, no sé de dónde, es decir, hoy en día hay doctrinas que predican, por ejemplo, a William Branham, predican a Smith, o sea, y ellos tienen la palabra del Señor, como por ejemplo lo de William Branham. Ellos tienen esta misma Biblia y ellos lo que hacen es recibir la palabra del hombre, pero no recibir la palabra de Dios, porque a pesar que tienen la palabra del Señor, ellos predican un evangelio diferente. Ellos predican a aquel profeta y aquel profeta no le va a dar, es decir, la salvación, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos va a dar la vida. Y ahora en en Primera de Pedro 1:10, dice, voy a leer desde el 10 hasta el 12. Dice el Señor en su palabra: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire que dice el Señor en su palabra que todos los profetas antiguamente profetizaban eran para este tiempo. Era lo que iba a acontecer, era lo que iba a venir a esta vida. Entonces vemos que los profetas que antiguamente ellos profetizaban eran para este tiempo. Lo que está aconteciendo, es decir, hoy en día que tenemos una palabra que predicar. Entonces, porque vemos que este evangelio viene desde el cielo, dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque es a través del poder del Espíritu Santo es que nosotros tenemos la sabiduría para predicar la palabra de Jesucristo. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios para predicar la palabra, todas aquellas personas que predican hoy día, aquellos profetas y cuantos más profetas hay que ellos predican, es decir, si no tienen el Espíritu de Dios, tienen el espíritu del hombre, que no sé, ellos no pueden recibir un espíritu humanamente de otro hombre. Si ellos tienen a un hombre que están predicando, no tienen espíritu de Dios, no tienen el Espíritu Santo. Entonces por eso es que ellos están tan confundidos, creyendo que están en la verdad, predicando a apóstoles, profetas. Entonces vemos que únicamente nosotros debemos predicar el evangelio que el Señor nos ha dado, dice en su palabra. Han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces veamos que este evangelio que estamos predicando es desde el cielo, no es desde la tierra, pero terrenalmente nacieron los hombres que hoy en día los llaman, es decir, profetas, como William Branham, Smith. Son mentiras del enemigo que ha usado a aquellas personas para que salga otra doctrina diferente y ellos prediquen
tal persona que los está confundiendo. Y estas personas que están en esta doctrina son personas que se vuelven enfermas a sí mismo del corazón. Son personas que viven con el temor, viven con la angustia, porque no hay una paz. Y sabemos que la paz se la da únicamente Dios, pero el enemigo no le puede dar la paz. Él más bien le pone lo que es de él, la angustia, la desesperación, el miedo. Entonces esas personas son muchas personas que se enferman del corazón. Y si nosotros estamos en el camino del Señor, sabemos que el Señor llevó todas nuestras enfermedades, ¿por qué nosotros podemos vivir así? Entonces veamos que el Señor nos dice que su evangelio es enviado desde el cielo, porque es nuestro Dios mismo, que Él vino en carne humanamente a predicar la palabra de Él, para que nosotros hoy en día prediquemos esta palabra. Porque si nosotros nos damos cuenta o sea que el principio del evangelio es desde que empezó el Señor Jesucristo. El principio del evangelio dice Hijo de Dios. Entonces veamos que este evangelio viene desde el cielo. No es que nosotros vamos a agarrar de aquí de la tierra a una persona que dice que se le apareció a alguien y le dijo que el Señor no había dejado iglesia y él empezó desde allí a hacer su doctrina. Desde allí salen lo que es decir, y este es mí y otros los William Branham, que son personas que supuestamente eran humildes, pobres, y el Señor los ha guiado para que ellos formen una iglesia. Entonces no es la verdad. Por eso dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mire, principio, o sea que este evangelio tiene un principio y tiene un fin. Y sabemos que el Señor es el principio y es el fin del tiempo. Nadie, es decir, que puede, tener un fin aquí en la tierra de esta palabra. Únicamente el Señor es el que va a tomar, es decir, el tiempo que no lo sabemos, hasta qué tiempo esta nación continúa, sigue aquí en la tierra. Entonces veamos que nosotros debemos buscar el favor de Dios para que el Señor pueda un día a nosotros darnos la salvación. Y sabemos que nuestro Señor, Él es un Dios bueno, que Él por eso nos ha dejado esta palabra para que nosotros nos guiemos hoy en día y nos demos cuenta de que esta palabra es palabra de vida. Y mire que dice en 2 de Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y dice en el 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, veamos que dice el Señor, no le recibamos en casa. Entonces, cuando el Señor nos dice que no le recibamos en casa, es decir, que no lo aceptemos en nuestro corazón, que nosotros no creamos a esos y que no sigamos nosotros a ellos, ni le digamos bienvenido, porque es una mentira, porque Él no ha dejado a un hombre humano que se haga pasar por profeta y que se lo predique a Él. Él dejó su palabra para que se lo predique a Él, que es a nuestro Señor Jesucristo, pero no al hombre humano. Se lo va a predicar. Puede haber sido una persona pobre, pero se dejó engañar del enemigo, pero no es decir que hay que predicar a estas personas. Entonces, veamos que nosotros estamos en un camino equivocado, los que siguen aquellas cosas. Entonces, pero nosotros que estamos en el camino del Señor, nos damos cuenta que estamos predicando a aquel que nos creó. Y si nosotros predicamos a aquel que nos creó, pues un día tendremos esa recompensa de nuestro Señor Jesucristo. Y que un día Él nos ayudará a caminar pues cada día en su presencia, a ser mejor hasta que Él venga, porque sabemos que el que empezó la buena obra en nuestras vidas, pues la terminará.
Entonces démonos cuenta que esta palabra del Señor no es decir que es una palabra que nosotros debemos mirarla en menos y obedecer al hombre. Entonces nosotros no debemos aceptar, decir en nuestro corazón, creer en otras palabras, aquella persona que se hace pasar por profeta y que nosotros vamos a creer a ese evangelio, porque ellos están, es decir, predicándose a sí mismos, porque no es decir que ellos tienen el Espíritu de Dios. Por eso dice el Señor, nosotros buscamos el favor del hombre o el de Dios. Usted tiene el favor del hombre, pero no tiene el favor de Dios. Entonces, miremos que el Señor nos ha mandado a que nosotros escudriñemos su palabra, para que así nosotros no erremos, no nos dejemos confundir de aquellas personas que andan pervirtiendo la palabra del Señor, predicando otro evangelio diferente, porque no lo hay. Ellos han agarrado partes de la palabra del Señor Jesucristo para de allí ellos empezar a hacer su evangelio, porque ellos no tienen un fundamento, y el fundamento es de esta palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nadie puede dar otro fundamento más del que Dios nos ha dado a nosotros hoy en día. Bendito eres, mi Dios amado. Ahora en Isaías, Él nos está confirmando en Isaías los tiempos en que los profetas profetizaban para este tiempo. Dice, en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo, nos es dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, príncipe de paz, consejero, únicamente es nuestro Dios, porque el hombre no puede dar, es decir, una paz interna en nuestro corazón, y que Él salvaría a su pueblo, mire, porque únicamente, es decir, que el Señor puede salvar a esta humanidad, y Él es el único que podía venir a dar su vida, porque nadie iba a soportar lo que Él soportó para que... Entonces vemos que no se está predicando el evangelio, es decir, de un hombre humano aquí en la palabra del Señor, sino que se está predicando la palabra de Dios, porque sabemos que el Señor es la palabra, porque la palabra de Él es espiritual. La palabra de Él no es decir, es una palabra humana. Y le voy a leer en Isaías mismo 52:6, para que usted vea que esta palabra es de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Miren, aquel día, he aquí, yo mismo que hablo estaré presente, dice el Señor, estaré presente. ¿Y quién estuvo presente en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo, ¿no verdad? Por eso dice el Señor, yo mismo, dice, que hablo, he aquí estaré presente. Mire, ¿quién dio su vida en la cruz del Calvario? Fue el Señor Jesucristo. Fue Él el que vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida. Y si Él fue el que dio su vida en la cruz del Calvario, ¿cómo nosotros vamos a predicar a un profeta? ¿Cómo nosotros vamos a decir que el profeta nos va a salvar? Entonces, cuando usted está predicando a ese profeta o a esos profetas, usted está creyendo que el hombre lo va a salvar, porque está predicando al ser humano, pero no está predicando a Cristo. Y el Señor nos ha mandado que prediquemos a Jesucristo y no a un profeta, porque el tiempo de los profetas fue hasta Juan. Entonces vemos que de Juan para acá ya no hay profeta. Ya no hay profeta de Juan para acá, sino el Señor Jesucristo, que Él es más que profeta.
porque Él es aquel que nos dio la vida. Él es aquel que nos creó. Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por eso dice en San Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces sabemos que el Verbo es de la persona de quien nosotros hablamos. Y si usted va a formar una oración, usted tiene que ponerle el verbo para que la oración tenga sentido. Entonces vemos que en la palabra del Señor, en el Evangelio, el verbo es Jesús. Entonces nosotros, ¿de dónde nos agarramos si no es de Él? Vemos que la palabra del Señor es la que está hoy en día. Por eso dice, vuelvo y le repito, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire, entonces vemos que el Señor Jesús vino a dar su vida, que es nuestro Dios mismo. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Es decir, que Él mismo, desde el principio hasta ahora, y Él mismo fue el que se hizo humano para darnos la vida a nosotros. Porque no hay otro Dios y no había quien, es decir, que pudiera dar su vida. Y vemos que el Señor en Mateo, Él nos confirma aún para que nosotros creamos a esta palabra, que lo de Él tiene principio y tiene fin, porque esta palabra aquí en la tierra tiene principio y también va a llegar a su fin. Y en Mateo 21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, llamará, Él dio su nombre. Entonces por eso es que hoy en día nosotros predicamos a Jesús y no predicamos otro nombre que no sea el nombre de Jesús, porque este mensaje ya es profetizado desde los tiempos antiguos para hoy en día. Entonces, si Él no hubiese, es decir, profetizado que Él mismo iba a estar presente aquí en la tierra y iba a dar su vida en la cruz del Calvario, es decir, que nadie entonces estuviera predicando esta palabra, no hubiera evangelio aquí en la tierra. Sabemos que el evangelio existe aquí en la tierra es porque el Señor lo dio, porque Él lo estableció y dio el fundamento de su palabra aquí en la tierra. Entonces, nosotros debemos agarrarnos de esta palabra, que únicamente en el nombre de Jesús seremos salvos. Y si nosotros predicamos a Jesucristo, pues, y hacemos su voluntad, vamos a ser salvos. Pero si se predica a un profeta, pues no va a ser salvo. Dice el Señor, sea anatema, que quiere decir maldito. Como dice Él en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, y hoy en día todas aquellas personas que están creyendo en esa fábula de estos profetas son personas que están creyendo a la maldición, porque dice maldito el hombre que confía en el otro hombre, imagínense, en otro hombre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer a un lado la palabra del Señor Jesucristo y creer en un profeta que es humano igualmente que nosotros en aquel tiempo que Él vivió? Porque ya no existe. Entonces, veamos que el Señor aún nos está dando tiempo para que reconozcamos nuestros errores y vengamos a Él y podamos ser salvos por Él. Porque dice el Señor también en su palabra que todos los que tienen el Espíritu de Dios son los de Él, pero los que no tienen el Espíritu de Él no van a ser, no son de Él. Entonces, si el Señor, Él va a levantar a los suyos, entonces, ¿quién va a levantar a los que creen en los profetas? A los que predican a los profetas. ¿Quién los va a levantar si son humanos? Entonces, dése cuenta que por allí está errado, porque el Señor es el único que tiene el poder para salvar. Y si Él dice en su palabra que no hay otro evangelio, sino que algunos están pervirtiendo el evangelio del Señor Jesús,
Entonces, ustedes se cuenta que si solamente hay un solo evangelio establecido aquí en la tierra, ¿cómo usted puede seguir creyendo aquellas fábulas de los profetas, predicando a los profetas? Usted que está predicando a los profetas, no crea más a eso y no predique más a ningún profeta, sino que empiece a predicar al Señor Jesucristo, porque Él es el único que le va a dar la salvación. Él es el único. Entonces, usted ríjase por la palabra del Señor Jesucristo, porque Él vino a que nosotros conozcamos esta palabra, porque la esperanza está en esta palabra. No hay esperanza en otra palabra, como dice el Señor en su palabra en Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22, y dice en su palabra: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces veamos que Él nos sigue enseñando en su palabra que únicamente hay que creer en Él, y que Él es el único que nos va a dar vida. Y sabemos que no hay que creer en estas fábulas de estas personas, sino creer únicamente en el Señor, porque si usted cree en Jesucristo, usted tiene a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mismo Dios. Entonces, veamos que no hay, es decir, otro evangelio fuera de esta palabra, porque el principio del evangelio es desde Jesucristo para acá. Entonces, no hay otro evangelio que haya venido otra persona a establecer un fundamento aquí en la tierra. Por eso dice el Señor, fundado en el fundamento de los apóstoles, dice. Porque sabemos que el fundamento de los apóstoles es Jesucristo mismo. Él es la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que ellos seguían al Señor y ellos caminaban con el Señor. Entonces, veamos que el Señor nos está aún en Efesios 2:20, nos manda el Señor esa parte que nos edifiquemos en ese fundamento, el fundamento de los apóstoles. Si nosotros estamos fundados en el fundamento de los apóstoles que Jesucristo nos dio hoy en día para que nosotros continuemos con esa enseñanza, con esa palabra, con ese evangelio, entonces, ¿cuál es el fundamento suyo que usted predica a aquella persona, como son los profetas? Entonces, démonos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede dar a nosotros la salvación. Entonces, no hay que seguir creyendo en fábulas de hombres común y corriente, haciéndose pasar por apóstoles, porque usted puede seguir en su doctrina que está equivocadamente, pero no va a encontrar la salvación. Por eso el Señor manda a que nosotros reconozcamos. Este es un tiempo de edificación para que las personas que están adorando, es decir, congregándose, creyendo en una doctrina falsa como es la de los profetas que predican hoy en día, salga de ese error. Y si usted quiere ser salvo un día, entonces empiece a escudriñar la Biblia, pídale al Señor la dirección y dígale al Señor que le dé sabiduría, que le dé conocimiento para entender su palabra, porque Él es el único que le puede dar el conocimiento para que no siga más engañado en ese error, creyendo a la mentira del hombre,
como dice el Señor en su palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces usted no confíe más en la palabra del hombre, confíe en la palabra del Señor Jesucristo, porque es la verdad y no hay otra verdad fuera de Él. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, que reina y vive por los siglos de los siglos. Le doy gracias a mi Dios por este tiempo que Él ha permitido que predique su palabra y que el Señor sea cada día ayudándonos a mejorar delante de su presencia, y a todas aquellas personas que están engañadas, confundidas, creyendo en otras doctrinas que no es la palabra del Señor Jesús, que se fundamenticen en el Evangelio de Cristo y no en el fundamento que ellos tienen de un hombre que creen que ese hombre le puede salvar. Entonces, dése cuenta que el Señor es el único que lo va a salvar y busque ese fundamento del Señor Jesucristo. Y bueno, que mi Dios sea bendiciéndolos a todos y que el Señor sea capacitando cada día a su pueblo para que siga impartiendo su palabra. Dios bendito, Señor Jesús, te doy gracias, mi Rey, por este tiempo que usted permite, Padre Celestial, que predique su palabra, mi Dios. Oh Dios de la gloria, que usted sea cada día, Señor, bendiciéndome, Señor, ayudándome cada día, Señor de la gloria. Y que usted sea tratando, Señor, con cada uno de vosotros. Que usted sea dándonos, Señor, la sabiduría, la fuerza, cada día, Señor, para seguir y, Señor, en la obediencia de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a servirte. Ayúdanos, mi Dios, cada día a ser mejor, a presentarnos delante de ti con una conciencia limpia y pura, Señor, para así agradarte, mi Dios amado. Bendito eres, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Oh Dios Todopoderoso, Señor Jesús, abra el entendimiento, mi Rey, a aquellas personas, Padre Celestial, para que puedan darse cuenta, Señor, que están en un fundamento que no deben de estar, Señor Jesucristo. Bendito eres mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Amén.